Hola, buenas tardes y bienvenidos a ECO. El pueblo griego ha hablado. Syriza ha obtenido una amplia mayoría, tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta, y los partidos que defendían las políticas de austeridad han recibido un severo correctivo por parte de sus votantes. Pero ¿qué va a pasar ahora? Vamos a recordar poco a poco los resultados que han salido de las elecciones griegas. Grecia es un país económicamente pequeño, pero políticamente muy grande. Nunca antes las elecciones en dicho país han tenido la expectación que han tenido estas. Y era lógico, no solo se estaba jugando el futuro de los griegos, se estaba jugando el futuro de Europa e incluso la filosofía económica que hay detrás del proceso de integración europea. Es posible que el austericidio haya acabado, pero sin embargo queda un largo camino repleto de reuniones y de negociaciones, y por eso hemos querido realizar este programa especial sobre Grecia hoy, porque aunque decíamos la semana pasada, este programa lo podréis encontrar aquí en Público TV cada 2 semanas, hemos querido realizar este programa especial para hablar de la situación económica griega, de los retos económicos a los que se enfrenta la sociedad griega y el gobierno de Alex Tsipras. Así que vamos a hablar de eso y, por supuesto, vais a tener, como siempre, el hashtag arriba, EcoGrecia. Bienvenidos, esto es ECO. Muy bien, pues vamos a empezar y queríamos, como siempre, con nosotros están los invitados de lujo, de excepción, con los que vamos a ir desgranando la actualidad económica. A mi izquierda tengo a Carlos Sánchez Mato, presidente de ATAC Madrid, miembro de la Plataforma por una Banca Pública y del Comité por... De la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Eso es, de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Muchas gracias, Carlos. Una primera valoración de las elecciones en Grecia, por favor. Bueno, se abre una ventana de ilusión, pero es una ventana de ilusión que hay que coger con muchísimas pinzas. Quedan todavía muchos elementos por saber, ¿no? Y fundamentalmente pues, que al final Syriza pues, tiene 1/3 de los votos de los emitidos, pero ha habido 1/3 de los votos que no han llegado a dirigirse a las urnas. O sea, el pueblo griego todavía no está en una línea de colaborar con el gobierno que ha salido, que tendrá que enfrentarse a retos muy importantes y fundamentalmente para poder enfrentarse a ellos le hará falta algo más que haber ganado las elecciones, apoyo en las calles y en los momentos duros que van a venir a partir de ahora. Muy bien, y también tenemos a Alejandro Inurrieta, economista. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Una primera valoración, Alejandro. Bueno, yo creo que es un momento histórico en Europa. Es la primera vez que un movimiento político como Syriza gana unas elecciones generales al margen de los 2 grandes bloques conservador y socialdemócrata, y probablemente sea un experimento que valga la pena vivir si con ello rompemos definitivamente las oligarquías económicas y políticas que han gobernado Grecia y que han gobernado y siguen gobernando otros países europeos. Muchas gracias. Y también tenemos a Viviana Medialdea, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y además miembro del colectivo Novecento. Muchas gracias por estar con nosotros, Viviana. Buenas noches, gracias por invitarme. Pues una primera valoración, si te parece. Sí, yo voy a dejar la prudencia para las siguientes intervenciones. Mi primera valoración sería claramente de alegría. O sea, yo creo que tenemos que estar muy contentos. Creo que el pueblo griego ha tenido la capacidad de darnos una alegría no testimonial, una alegría eficaz. Yo creo que porque han tenido la inteligencia colectiva de saber traducir en algo políticamente eficaz lo que era ese descontento social que sabemos que es generalizado en más países de Europa. Y bueno, ni más ni menos que el pueblo griego lo que ha conseguido es sentar en el Consejo Europeo a un interlocutor, a un defensor de los intereses del pueblo. Es la primera vez que pasa, ¿no? Yo creo que, por utilizar un poco lenguaje bélico, diría que por primera vez los intereses populares tienen a alguien que les representa, que nos representa en la pelea. Ahora veremos qué pasa, ¿no? Pero por primera vez tenemos la posibilidad de estar representados donde se toman las decisiones. Yo creo que lo primero es para estar muy, muy contentos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. También hemos hablado con Susan George, una politóloga prestigiosa, además miembro del Transnational Institute y presidenta honoraria de ATAC Francia. Le hemos preguntado por una valoración de las elecciones griegas. Vamos a ver qué nos dice. Peut déclencher un mouvement généralisé en Europe. Ce serait une victoire, pas seulement pour les Grecs, mais aussi pour le reste de l'Europe.
Et en particulier pour l'Espagne, ça donnerait aussi un coup de... ça renforcerait la même bagarre par Podemos. Et puis, tous les pays auraient peut-être la bonne idée de faire un audit de la dette pour savoir, bon, quelle partie de la dette est légitime, quelle partie est illégitime. Mais à la fin, peut-être aussi faudrait-il que les Allemands comprennent qu'ils ne peuvent pas faire la politique pour toute l'Europe. Ce n'est pas à la Bundesbank de faire, de nous dicter les règles à tous les Européens. ¿No pertenece al Bundesbank la legitimidad de decirnos a todos los europeos cómo tenemos que gobernarnos? ¿Qué pensáis de eso? Si queréis empezamos por Alejandro. Bueno, yo creo que eso es el ideal que perseguimos muchos, es decir, porque por primera vez el lobby financiero internacional, que es el que ha diseñado desde el principio, además, la estructura financiera y política y económica europea, que realmente de una vez por todas deje de influir y deje, sobre todo, de ensañarse, porque es lo que se ha estado haciendo, ensañarse con los países más débiles, en este caso sobre todo los países del sur, y realmente pasemos a una nueva era en la que las políticas nacionales, pero sobre todo la política y la economía productiva, superen el fenómeno de la financiarización de la economía a nivel internacional. No olvidemos también que el Bundesbank proviene de una herencia y con una serie de miedos atávicos en Alemania, por ejemplo, sobre la inflación, que ha marcado la política monetaria y fiscal de la Comisión y de la Unión Europea en general, y por lo tanto esperemos que esto sea el fin, repito, de la política monetaria contracíclica y la política monetaria que trata de vencer un fenómeno que no existe, como es la inflación europea. Hasta ahora, no, desde el gobierno alemán ya se han dicho, evidentemente, cuál es la posición inamovible, y no parece que vayan a colaborar en esta nueva situación griega, ¿no, Carlos? Claro, pero evidentemente trasciende a la posición política de los países. Es verdad que solemos hablar, lo hago yo, lo hace Alejandro, lo hacemos todos, en cuestión de bloques de países o actuación de países, pero realmente poco se pueden sentir representados los trabajadores y trabajadoras en Alemania por las actuaciones de la señora Merkel, como todos sabemos, ¿no? Y seguramente pues muchos aquí en España pues evidentemente no nos sentimos representados por el gobierno que se sienta en el Consejo Europeo, ¿no? Entonces, creo que la dinámica tendríamos que cada vez más generalizarla a aspectos populares, un poco de alguna manera, pues como se ha citado por mis compañeros de mesa, ¿no? El planteamiento que de verdad todos los pueblos, no solo el griego, han sido los que han tenido ese éxito, del cual yo no solo me alegro, sino que me parece también un hito, ¿no? Mi prevención va más a que la alegría no nos deje ver que realmente lo oportuno hubiera sido un apoyo popular todavía muchísimo mayor, que es el que no entiendo que no se haya producido, ¿no? Porque después de la masacre que se ha producido social en Grecia, el que solamente esa barbaridad de gente ha ido a votar a Syriza, pues me parece poco, pero vamos, es simplemente que la dinámica tiene que evolucionar más todavía. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la clave, o sea, lo que se está jugando, la palabra clave yo creo que es soberanía, y yo como Carlos creo que la soberanía no se entiende en términos nacionales, sino en términos de democracia, ¿no? Y ahí entendemos mejor, yo creo, si pensamos en términos de grupos sociales. Lo que ha dicho el pueblo griego apoyando a Syriza, que es lo que dice Syriza con su programa y lo que ha venido defendiendo, es muy interesante el reto que le manda la Unión Europea, ¿no? Porque lo que le dice es: queremos estar en la Unión Europea, pero cuestionamos esta Unión Europea al servicio de los acreedores. O sea, queremos estar en una Unión Europea que sea democrática, en definitiva, que atienda a los intereses de la mayoría, ¿no? Es eso. Yo creo que es interesante porque hasta ahora estábamos haciendo todo el rato la lectura como que la Unión Europea amenazaba, podía castigar. Yo creo que ahora es Grecia quien pone realmente en una situación de aprieto a la Unión Europea. ¿Hasta qué punto va a estar a la altura, ¿no?, la Unión Europea de responder a la tesitura en la que le ha puesto el pueblo griego, ¿no? O sea, realmente ¿cabe una Grecia que va a priorizar las condiciones de vida de su población si Syriza, y yo voy a pensar que sí va a cumplir con el mandato de su programa electoral? Es decir, creo que
que quien se sitúa en la encrucijada realmente es toda Europa, gracias al pueblo griego. Además, está en una encrucijada, como decíamos, Grecia en la encrucijada, porque por un lado, si aplica esas políticas, va a tener unos frenos muy fuertes, pero por otro lado, si no la aplica, pues será una gran decepción y un gran problema. Vamos a ver... Fíjate, dime. o sea, yo con esto de la encrucijada es que creo que casi al final Grecia le está dando a la Unión Europea la oportunidad de salvarse a sí misma. O sea, que podríamos decir algo así de que, ¿y si al final Syriza rescata a la Unión Europea de la miopía acreedora en la que estaba enredada? ¿no? O sea, que lejos de que Syriza esté amenazando o poniendo un desafío a la política europea, lo que está ofreciendo es una salida, en realidad. ¿Cuánto hubiera cambiado la situación de descrédito, en este caso no en términos técnicos, sino de imagen y morales de la propia Unión Europea, si hace 2 años o hace 4, bueno, si hace 2 años hubiera ganado Syriza, o si en otros países europeos hubiera habido posiciones de otra Europa, que es perfectamente posible? Ese es precisamente el cáncer que ha tenido Europa, que los bloques, digamos, el bloque socialdemócrata ha perdido toda su identidad política y económica desde el principio y ha favorecido y ha cogobernado con las fuerzas oligarcas y las fuerzas financieras, ¿no? Fíjate si realmente parte del programa que van a tener que hacer, es decir, luego ya entraremos en el tema de la deuda, pero si este programa de reestructuración de deuda se hubiera empezado en el 2008, que es cuando se tenía que haber empezado, como hicieron, por ejemplo, los suecos en los años 90, lo hicieron prácticamente al principio de la crisis bancaria tan seria que hubo en aquel país, seguramente nos habríamos ahorrado muchísimo dinero y muchísimo sufrimiento social. Simplemente ha sido, como decía Viviana, una miopía por parte de Alemania, una miopía por parte de Europa, pero sobre todo una miopía por parte del sector financiero, porque va a sufrir mucho más, a pesar de todo, de lo que realmente ha sufrido hasta ahora. Lo que pasa es que en esta miopía ha habido algunos que han salido ganando. O sea, yo creo que es una miopía si pensamos en términos de interés colectivo. O sea, los acreedores funcionan coherentemente según sus intereses. Yo ahí lo que ¿no? Como tantas veces le sucede al capital, lo que no tiene es capacidad de pensar en colectivo y de pensar a medio plazo, ¿no? Y de ahí la miopía, pero en el beneficio a corto plazo las decisiones siempre son las más inteligentes. Eso. Lo que Syriza desafía, yo creo, es los intereses de los acreedores, no a la Unión Europea. Claro. Vamos a preguntarle, porque como Syriza es una fuerza de izquierda y se ha postulado como una de las grandes alternativas dentro de la construcción europea, y también le hemos preguntado a Francisco Lousa, un catedrático de economía de Portugal y además un líder del bloque de izquierda. Vamos a ver qué nos decía al respecto. Se ha comprendido que era la primera vez que hay un gobierno de izquierda en el espacio de una generación, y es la primera posibilidad que hay de cambiar el curso en Europa. Eso tiene una fuerza formidable de movilización, de esperanza, de radicalización, de clarificación, porque ahora ya no se puede seguir la política como antes. Y eso es muy importante para la izquierda. La política ya no es parole, ya es propuestas concretas. Propuestas concretas, y es lo que está esperando el pueblo griego. Y desde allí, precisamente, tenemos a Emilio Silva, enviado especial de Público en Grecia. Vamos a hacer una conexión en directo para que nos cuente cuál es la situación, cómo está viviéndose esta victoria electoral de Syriza en directo. Vamos a ver si podemos contactar. Emilio. Hola, buenas. Hola. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues cuéntanos un poco, ¿cómo estás viviendo, cómo se ha vivido el proceso electoral y qué es lo que espera la gente o cuál es el ambiente que se está viviendo en Grecia? Bueno, yo llegué aquí el jueves cuando Syriza hacía su último mitin en Atenas y llamaba la atención la cantidad de gente que se veía en una situación económica especialmente precaria, gente muy mayor que miraba al escenario donde estaba hablando Tsipras como si fuera a surgir de allí la gran solución que va a arreglar los problemas que tiene esta sociedad, ¿no? Y en el debate hemos estado con algunas familias donde hemos visto sus factoras de la luz que incluso asustarían en España, el destrozo que se ha hecho con las posiciones, ¿no? Una pérdida de muchísimo dinero, o las condiciones de los créditos con los que la gente trata de usar su tarjeta para llegar a fin de mes, que
cuyo interés supera el 19% y que es una forma de usura, ¿no? Entonces, O sea, en que el se ha día de generado hoy Perdón. Sí, no, perdona. Se ha generado una expectativa que ahora tenemos que ver si Syriza está en condiciones de cumplir, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo más importante es que en pocos días el Tsipras tome algunas medidas para solventar estos problemas sociales, porque aunque la Unión Europea está intentando llevar el debate de forma casi exclusiva al terreno de la deuda, la verdadera urgencia social, y yo estoy en un barrio cerca de la Plaza Omonia, donde el deterioro social es muy visible, pues tienen que ser para paliar estos daños que ha generado la terrible tensión y gestión de la crisis, ¿no? De lo que aquí llaman los troicanos. Muchas gracias, Emilio. Quería preguntarles a los invitados, porque la verdad es que cuando hablamos de desigualdades y del incremento de la concentración de la renta y de las disparidades, claro, lo hablamos desde las cifras, pero Emilio lo está viendo desde allí y la destrucción es brutal, es decir, es histórica, comparable a la de los años 30. Contadnos un poquito, ¿cómo es las principales variables o los principales datos que podemos tener, por favor? Sí, yo creo que el caso griego nos ilustra a la perfección cuál es el sentido de las políticas de austeridad. O sea, el objetivo es claro, es maximizar el sacrificio para maximizar los pagos de deuda. Cuando los economistas hablamos de que si una deuda es sostenible o no es sostenible, si se puede o no puede pagar, estamos hablando, casi parece que estamos hablando de una cuestión técnica. ¿Qué sacrificio es capaz de soportar un pueblo para satisfacer los intereses de los acreedores? Es una cuestión social, ¿no? Grecia es el caso donde más lejos ha llegado el pueblo haciendo sacrificios para satisfacer esos intereses de los acreedores. 3 de cada 5 personas por debajo de la tasa de pobreza, bueno, una tasa de desempleo juvenil que no nos va a asustar porque es parecida a la que tenemos aquí, pero que no por eso deja de ser dramática. ¿Hasta cuándo una deuda deja de ser pagable y empieza a ser pagable? Emilio decía, el drama social y la deuda, lamentablemente, no son dos temas independientes, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y el caso griego lo que nos ilustra es que cuando un país está metido en una crisis de deuda como la que están sufriendo y como la que estamos sufriendo también nosotros, dar de comer a los acreedores no es la forma de cortar la espiral. Es decir, ¿hasta dónde hay que llevar la tasa de pobreza infantil si la dinámica lo que está haciendo es que la deuda aumente? Es decir, ¿no? Si mandando a nuestros niños y a nuestras niñas a la pobreza no estamos minimizando el problema de la deuda, sino que no deja de crecer. El límite es social y la cosa aguanta hasta que el pueblo dice basta. Yo creo que es lo que nos enseña el caso griego. Carlos. Siguiendo el argumento de Viviana, evidentemente toda deuda es pagable. El problema es a costa de qué y de quién. Lo que ha mostrado la situación de Grecia es que además en los 3 últimos años pues lo que se ve es que el déficit que se ha producido, porque las cuentas públicas griegas siguen teniendo déficit, pues el 50% de ese déficit ha ido a pagar intereses de la deuda. Cuidado, incluso después de bajar el coste de esos intereses en el segundo rescate. O sea que 1 de cada 2 euros de déficit tiene que ver con los intereses que se pagan. Evidentemente, aun siendo bajos, mucho más elevados de media que lo que paga el Banco Santander cuando va al Banco Central Europeo a la ventanilla blanda, así directamente. Pero es que, además, 1 de cada 4 euros de déficit ha ido al rescate bancario. Al final, lo que ha salido de déficit del resultado corriente no es el hecho de que los griegos cobren pensiones o tengan sanidad. Evidentemente se ve ahí claramente la inutilidad de los ajustes realizados de esa manera. Alejandro. No, además, llevar a cabo un ajuste tan brutal sobre una estructura productiva tan débil todavía tiene un daño colateral adicional. Es decir, Grecia, al margen de la situación de deuda, tenía una estructura económica muy débil, cosa que nosotros también tenemos. O sea, en eso sí que nos parecemos mucho a Grecia, en el sentido que tiene pocas posibilidades, digamos, de tener un crecimiento sostenible si no es por ciclos alcistas o incluso por burbujas especulativas, como ha pasado el caso español, y Grecia era incluso más vulnerable todavía que España, con lo cual hacer este ajuste tan brutal
sobre el gasto público, que no olvidemos que es verdad que el sector público griego tenía un tamaño incluso algo superior al caso español, y claramente ha sido el gran perdedor en esta batalla. Y claro, buena parte de ese sector público ha ido al desempleo, ha ido a caídas muy bruscas del gasto en sanidad, en pensiones y en educación, y por tanto está dejando un país completamente devastado. Es un país casi fallido en términos económicos, y realmente, más allá de la deuda, que es un problema serio, más allá de la deuda, el problema de Grecia es simplemente de cómo se va a reconstruir una economía que está completamente devastada. No hay sectores ahora mismo, salvo el turismo, que también está muy tocado, y algún sector industrial o incluso el naviero, que son oligarquías que claramente han estado viviendo de la falta de competencia en estos últimos años, los que podrían de alguna forma sacar a Grecia del marasmo. Pero realmente el grave daño que se ha hecho a Grecia ha sido hundir al capital humano, ha sido hundir a los sectores productivos que poco a poco podían sobrevivir, y realmente digamos, la tarea que tiene ahora mismo Syriza de cara al futuro es realmente enorme, cosa que también tenemos, por supuesto, en el caso español. Es la primera vez, además, que se intenta privatizar casi un país. Pero vamos a ver qué nos decía, antes de que Carlos nos comente una cosa, vamos a ver qué nos decía Francisco Lousa al respecto de la austeridad y de las políticas de la Unión Europea. La lección para Europa es que la Unión Europea, con sus reglas, con la estructura del euro, con la postura política que tiene, se identificó totalmente con la austeridad. Europa es austeridad. Y por la primera vez hay una Europa de abajo, hay una Europa de la gente, hay una Europa del pueblo, hay una Europa de la solución económica, hay una Europa que lucha por el empleo, y eso empezó en Atenas. Pues si ha empezado en Atenas, vamos a ir a Atenas, a que nos cuente Emilio Silva, ya que tenemos la oportunidad de charlar con alguien que está ahora mismo viviendo la situación en Atenas, y preguntarle simplemente si efectivamente esa expectativa de la que nos hablaba Francisco Lousa es la que se percibe en las calles griegas. Emilio, no sé si estás por ahí. Sí, todavía sigo por aquí. Hola, pues lo que estábamos comentando era precisamente eso. Se palpa esa expectativa, esa voluntad de cambio plasmada en una esperanza de izquierdas o progresista en Grecia. Se palpa por las calles, se puede notar. Bueno, yo creo que el primer acto que ha hecho Tsipras después de su investidura, que ha sido visitar un parque donde varios resistentes griegos fueron asesinados por el ejército alemán, reúne muchas cosas simbólicas que tienen que ver con eso, ¿no? No solo el mensaje a Alemania, un mensaje interno a la parte de su partido más vinculada al comunismo, y luego ese parque iba a ser privatizada por Nueva Democracia, ¿no? Lo cual también significa como un paso para reconquistar el terreno que estaba perdiendo el sector público en un país donde se ha escenificado el punto de retorno de la humanidad, ¿no? Como si hubiéramos llegado al tope de bienestar y derechos y estuviéramos rebotando hacia atrás, ¿no? Y la gente que estaba allí en el parque se abrazaba cuando ha aparecido Tsipras y cuando se ha ido, y se hacían gestos, ¿no? que venían a decir que por fin van a poder reconstruir su país, ¿no? Y él tiene que gestionar toda esa esperanza. Y bueno, pues es una responsabilidad enorme, ¿no? Claro, muy bien. Pues muchísimas gracias. Te vamos a despedir, Emilio, para liberarte. Muchísimas gracias por esta conexión. Muchas ha sido gracias un testimonio de lujo. Gracias. Gracias. Muy bien. Carlos, no sé si querías decir antes algo al respecto. Sí, alguna referencia, que al final la deuda no es más, y no lo tenemos que ver más como un fenómeno, como una expresión de un problema. Pero el problema no es en sí misma la deuda. Entonces, una expresión de ese fenómeno pues son los enormes dramas sociales que genera. Pero la causa, lo que provoca al final esa deuda, es una determinada inserción que de alguna manera es lo que apuntaba Alejandro en su anterior intervención, de Grecia en la economía capitalista mundial. Y ese problema ni lo puede resolver solo Grecia, ni lo debe resolver solo Grecia, ni lo tiene solo Grecia. Es fundamental que abordemos el cómo avanzar para que no haya estados fallidos de esa manera. Los que plantean que Grecia resuelva su problema con el dracma, recordemos que de 1980 a 2002 había dracma y Grecia compitió devaluando el dracma,
y Grecia no logró conseguir unos estándares de bienestar ni dignidad para su población. Hay que ir más allá. Viviana, habláis muchísimo de reconstrucción como si una guerra hubiera pasado, ¿no? Hombre, estamos hablando de destrucción económica, casi el PIB ha retrocedido un 25%, es decir, es que la palabra es destrucción económica. El retroceso en términos sociales, pues de esperanza de vida de un 40% de la población sin asistencia sanitaria, es decir, podríamos comparar los efectos a la devastación de una catástrofe natural o de un conflicto bélico totalmente. Yo creo que, ¿no? Yo lo comentaba antes con Carlos y con Alejandro, yo anoche estaba muy nerviosa viendo las elecciones, pero hoy estoy más nerviosa casi. Pensaba que se me iban a pasar los nervios cuando supiera los resultados, cada vez estoy más nerviosa y tiene que ver con lo que ellos planteaban. Yo creo que es importantísimo lo que pase a partir de ahora con el gobierno griego, que los elementos que van a determinar si la cosa sale bien son varios, pero que es que la dificultad de lo que tiene Syriza por delante es mayúsculo, porque lo apuntaban ellos, o sea, un eslogan para resumir lo que yo creo que ya han explicado bien. Grecia se enfrenta a la vez a problemas urgentes y a problemas profundos a la vez. Y los problemas profundos, además, lo tenemos en un gráfico, la privación material que ha sufrido los griegos y que están sufriendo los griegos. Mientras estáis hablando lo vamos a ir viendo, porque es que es muy explícito, se puede ver perfectamente cómo ha crecido del 2007 al 2005. Hablabas de catástrofe natural, con la excepción de que ha habido políticas dirigidas para que esto esté ocurriendo, ¿verdad? Es una catástrofe natural en cuanto a las consecuencias, o sea, la perversión del asunto, ¿no? O sea, si de repente alguien de otro planeta aterrizara aquí y se lo tuviéramos que explicar, pues es que lo triste o lo macabro en realidad del asunto es que ha sido un experimento totalmente controlado, ¿no? Y se puede cuantificar los beneficios que ha generado el drama griego. O sea, un experimento laboratorio de las políticas neoliberales, ¿no? Claro, es decir, hay una crisis consecuencia de prácticas arriesgadas llevadas a cabo por agentes que se han embolsado unos beneficios suculentísimos, y el experimento de la austeridad en lo que consiste es, ahora que se ha roto el invento, vamos a minimizar nuestras pérdidas a costa de degradar las condiciones de vida, perder años de esperanza de vida. Se plantea abiertamente, hablamos de las privatizaciones, se plantea abiertamente que Grecia y otros países vendan su patrimonio histórico. No sé, nos escandalizamos cuando lo de las islas, pero a mí me escandaliza casi más lo de los hospitales, ¿no? Yo casi, si tuviera que elegir, vendería la isla antes que el hospital. Es decir... Vale, muy bien, pues vamos a verlo. Se lo hemos preguntado a Lousa también, a Francisco Lousa. Vamos a ver qué nos decía acerca de esta situación. Grecia no tiene un año, tiene mucho menos tiempo. Tiene algunas semanas para empezar un proceso de reestructuración y lo tiene que concluir hasta el verano, porque la presión para la austeridad será muy fuerte y no habrá capacidad autónoma de Grecia sin una financiación propia. Es decir, si opta por no salir del euro, lo que es la opción dominante en la estrategia de Syriza, entonces para responder a la dificultad tiene que tener el margen de maniobra que solo es permitido por una gran reestructuración de la deuda y por la capacidad de rechazar las políticas de austeridad y de desempleo. Todo eso es posible, y si hay una negociación victoriosa para el gobierno griego, o una conferencia internacional, o bien una negociación bilateral con las instituciones europeas que lo permita, eso es una ayuda formidable a España, Portugal, incluido a Italia. Claro, hablábamos de las expectativas y del hecho de que efectivamente hay tantas expectativas que el tiempo no es algo que sea, es escaso para Tsipras, ¿verdad, Alejandro? Hombre, yo creo que sí, por lo que decíamos hasta ahora, es decir, los problemas son urgentes y al mismo tiempo son muy profundos. Hombre, el tiempo, lo principal va a ser, digamos, los primeros 3 meses para que pueda comenzar, algo que se ha comentado ahora mismo, el primer proceso, tal vez el más urgente, que es renegociar o estructurar la deuda. Hoy ya se ha dicho desde Irlanda el hecho de que es imprescindible una conferencia de deuda para los países del sur. Estoy de acuerdo en que puede incluso incluirse a Italia.
porque a Grecia la va a matar realmente la deuda, es decir, los impagos de deuda que si no se hace algo se van a producir, realmente van a destrozar todavía más el país, y antes que eso ocurra, como han dicho muchos economistas, cada vez más, incluso los más ortodoxos del planeta, realmente es imprescindible que se les dé esos 3 meses para comenzar un diálogo cooperativo, eso sí, no unilateral, sino cooperativo, que permita dar una solución a la deuda, no solamente la pública, se habla solamente de la deuda pública, el problema también es la deuda privada. La deuda privada, que en muchos países, entre ellos España, es casi más importante que la deuda pública, aunque es verdad que en el caso griego la deuda pública tiene una magnitud realmente tremenda. Deuda pública, deuda privada y deuda externa, ¿no? También. De Grecia, Carlos. Claro, en el proceso de rescate de Grecia, evidentemente, lo que sí que se produjo fue un éxito enorme, no social, no para el pueblo griego, evidentemente, tampoco para el resto de los pueblos europeos, pero sí para los acreedores que incluso con una quita, que sufrieron una quita, con esa quita salieron claramente ganando en esa situación. Ante esa perspectiva, lo que yo creo que hay que desvelar claramente es que el proceso, el paso siguiente ya está empezado a dar por parte de la propia Unión Europea. El plan de Draghi forma parte del rescate de la deuda. O sea, estamos en el proceso de socialización de las futuras pérdidas que se vayan a producir. A mí lo que me hubiera gustado es que el proceso de la renegociación de la deuda griega hubiera sentado encima de la mesa para que sufrieran las correspondientes pérdidas a los que ahora se han ido de rositas. En España todavía estamos a tiempo. Sí, yo creo que la cuestión es esa. Más allá de declaraciones que no se cree nadie sobre la inamovilidad del Banco Central Europeo y demás, desde noviembre se está hablando de la necesidad de un tercer rescate para la economía griega, ¿no? A finales de febrero cumple el último tramo de este segundo rescate, es evidente que iba a tener que haber otra refinanciación, es evidente que se va a negociar y es evidente que incluso antes de los resultados electorales de ayer, en la Unión Europea, o sea, no es casualidad que algunos dirigentes europeos empezaron muy bravos, ¿no?, cuando se anunció el adelanto electoral amenazando a Grecia, y después han estado muchísimo más callados, y sin embargo el Eurogrupo ha suavizado un poco. Yo creo que es evidente que la Unión Europea sabe que tiene que reorientar, pero que eso no es ninguna victoria. O sea, forma parte de la escenificación, de la dramatización que tiene cualquier negociación. Por supuesto se va a ir a un tercer rescate, se va a ir a una tercera renegociación de deuda, y la clave está en qué términos se establece. Efectivamente, un gobierno griego firme, con voluntad política de defender los intereses de su ciudadanía, es un interlocutor con mucha más capacidad de obtener un resultado más favorable. Ni siquiera digo favorable, digo más favorable. Vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Pero lo que está en juego es eso. O sea, la negociación se iba a producir de cualquier manera. Las quitas que veremos se iban a producir de cualquier manera, con un gobierno de Nueva Democracia también. O sea, el asunto es ¿en qué términos? ¿En qué términos? ¿Cuáles son las fuerzas y los equilibrios de fuerzas? Como siempre, decías, la Unión Europea sabe que tiene que reorientar, pero claro, se juega tanto porque se juega incluso el proceso de construcción y la filosofía que está detrás del proceso. Vamos a ver qué nos decía Susan George acerca de la política que podría implementar Syriza ahora que está en el gobierno. Syriza est le seul parti politique en Grèce à avoir une politique économique sérieuse. Et c'est une politique keynesienne. Elle a mis de l'eau dans son vin, elle a compris que ça n'est pas du tout. D'ailleurs, elle n'a jamais voulu quitter l'euro. Et c'est, je crois, une sage précaution parce que, à mon sens, il ne peut pas y avoir une sortie ordonnée de l'euro. ¿Syriza ha moderado su discurso, Alejandro? Hombre, yo creo que en cualquier caso todos en este proceso tienen que hacer un ejercicio de realismo. Es verdad que desde el inicio de la campaña hasta el final una parte del discurso de Tsipras sí que ha ido modulando, y sobre todo en el tema de la salida o no del euro. Yo creo que ha sido probablemente el mecanismo, digamos, el miedo que se introdujo en la campaña desde el principio,
cuando además se desconocen los tratados. Yo creo que se ha estado diciendo que Grecia iba a ser expulsada del euro, lo cual es imposible. Desde el punto de vista jurídico es imposible, porque el tipo de cambio, se dice así, es el tipo de cambio irrevocable, y la entrada del euro es completamente irrevocable, salvo los países que tenían una cláusula específica, como fue el Reino Unido y Dinamarca. Además, la salida del euro supone la salida de la Unión Europea, es decir, no se puede salir uno del euro y mantenerse en la Unión Europea. Por tanto, se ha estado intentando mezclar, yo creo que demasiadas cosas, y yo creo que ahí sí que hubo un planteamiento inteligente de Tsipras de saber que realmente la salida del euro de Grecia todavía era peor que mantenerse, aunque con todos los problemas que tiene el euro en la actualidad, que realmente eso sí que ha sido un elemento que ha suavizado y que probablemente haya enganchado a algunas personas que podrían tener algún tipo de reticencia inicial en ese campo, ¿no? No, Carlos, no sé. El elemento desestabilizador que yo creo que ha calculado Tsipras y Syriza deviene de ese rescate anterior. La posición no es la misma la que puede tener hoy Tsipras que la que podría haber tenido en otro momento. En este momento, seamos serios, las quitas serán a costa de los contribuyentes europeos. Claro, entonces eso es mucho más regresivo que las quitas que debieran haberse realizado. Estamos ante una situación diferente, que no quiere decir que la postura, evidentemente, como bien decía Viviana, ni muchísimo menos podemos esperar que fuera la misma la de Samaras que la que esperemos sea la de Tsipras. Viviana, no sé. Sí, yo creo que eso es clave, ¿no? Cuando hablábamos de una posible reorientación de la Unión Europea con respecto a la crisis de deuda, yo creo que la clave la estaba dando Carlos. Hemos ganado tiempo, se ha refinanciado, la deuda ha cambiado de manos, o sea, el proceso típico de socialización de deuda, con lo cual ya las quitas no van a afectar a los acreedores privados, se ha realizado. Los acreedores privados han reubicado sus estrategias, han aprovisionado las pérdidas que tenían que aprovisionar y ahora ya están preparados para asumir quitas, ¿no? Entonces, digamos, no, por eso yo insistía antes, no cualquier quita puede ser vendida como una victoria del pueblo griego, ¿no? O sea, sino que habrá que ser audaz y habrá que jugar bien la capacidad de presión que tiene el gobierno griego en este momento, que, por cierto, yo creo que es mucha más, invocando su legítimo deseo de permanecer en el euro y en la Unión Europea. Yo eso no lo veo una cuestión de moderación de programa, yo lo veo una cuestión de inteligencia estratégica. Creo que tienen mucha más capacidad, y de hecho ya nadie habla de echar a Grecia del euro. Yo creo Grecia es deudor pequeño, ¿no?, que tiene que negociar con acreedores grandes. La única capacidad que tú tienes en una negociación de sacar algo es presionar. Y Grecia lo que tiene para presionar no es la deuda externa que tiene, que es pequeña, no es darle miedo a los acreedores privados, que ya se han deshecho de la deuda, lo que tiene es el miedo a una desestabilización política generalizada y el efecto dominó que puede generar en un equilibrio político-institucional en Europa muy precario el que hubiera una salida del euro. Y eso claro, es la mejor baza que tiene que jugar, que puede jugar. Hubieran hecho muy mal en quedarse sin su única baza, yo creo. No, y además, dentro de lo que ha podido hacer o lo que puede hacer Grecia, también está la generación de esta deuda. Ha habido decisiones políticas muy concretas y además, de esto nos hablaba Susan George, de qué es lo que compone el presupuesto griego que podría solucionar algunas de las cuestiones. C'est que la Grèce n'a pas été sans faire beaucoup d'erreurs. La Grèce a un budget militaire qui est disproportionné. C'est pas vraiment le problème que les Turcs vont envahir la Grèce demain matin. Le budget militaire est gonflé au-delà de ce qui est nécessaire. Et puis, la Grèce ne taxe jamais l'Église orthodoxe. Et l'Église orthodoxe est le plus grand propriétaire immobilier et terrien de tout le pays. Alors voilà deux sources de revenus dont elle devrait tirer avantage et puis utiliser le produit de ces impôts pour le bien-être des Grecs. Claro, porque la condonación es una voluntad, una negociación que se realiza entre Grecia y la parte externa, pero la reducción de esa parte del presupuesto militar y de hacer pagar a la Iglesia ortodoxa pueden hacerlo desde dentro y es cuestión de voluntad política, ¿no, Carlos?
Como decíamos anteriormente, el enorme tajo que se le ha dado al gasto social en Grecia, con el enorme drama social que se ha generado, ha situado a Grecia en una situación de superávit primario, cuando hay editoriales interesados que indican Grecia necesita mañana la Unión Europea para pagar sus hospitales y a sus funcionarios, mienten deliberadamente. Otra cosa es que tenga que hacerlo de una manera unilateral. Como indicaba Viviana, el órdago es político, muchísimo más que la capacidad que la tendría simplemente con el ajuste del gasto militar, por ejemplo, y con determinados ajustes fiscales, de poder sobrevivir simplemente convirtiendo la deuda en una póliza de crédito de la cual no pagara intereses. Claro, pero y seguramente por ahí irán los tiros de la solución, para no crear riesgo moral. Eso es lo que pretenderán seguramente la posición negociadora de la Unión Europea. Y esa es la que políticamente entiendo que hay muchos actores políticos que debemos denunciar, porque si no hay redistribución de riqueza en este proceso, ya sea en Grecia, ya sea en España, ya sea en Italia... La reestructuración de la deuda, ¿no? Si no hay perdedores, si no hay vencedores y vencidos en esta historia y no los de siempre, creo que habremos hecho una salida no correcta del problema. Vencedores y vencidos. Sí, no, eso es precisamente lo que pasó en Suecia. En Suecia lo primero que hicieron las autoridades suecas es destituir y meter en la cárcel, en un momento dado, a los gestores del sistema bancario, que habían sido los causantes de los problemas fundamentales en aquel momento. Y después se hizo una gran auditoría del sistema financiero, y una vez hecha esa gran auditoría, lo que se hizo fue la nacionalización, y una vez que se limpiaron los balances fue cuando los acreedores privados, los bonistas y los acreedores, pagaron una parte de la quita que se produjo en ese momento. O sea que hubo una serie de vencedores y una serie de vencidos. Y en ese caso Europa hasta ahora no ha hecho nada de esto. Es decir, en el proceso de reestructuración bancaria que ha ocurrido en España y en otros países de nuestro entorno, y Grecia es un ejemplo también, aquí no ha habido de momento no ha habido ningún vencido, porque todo, al fin y al cabo, están cobrando prácticamente su deuda, y además una gran parte de esa deuda se ha transferido al Banco Central Europeo, que es por eso hemos esperado tantos años. Alemania ha esperado tantos años para, de alguna forma, aliviar en parte mediante rescates a Grecia, simplemente cuando ha podido colocar sus bancos privados parte de su deuda o gran parte de su deuda en el BCE, ¿no? Cuando hablamos de vencedores y vencidos, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes son los acreedores? ¿Quiénes son los que tienen que perder parte de ese beneficio que han generado? Viviana. Bueno, primero, por ir por partes, ¿no? A lo mejor vencedores y vencidos suena muy bélico, pero es que no, la cuadratura del círculo, es decir, una crisis de deuda es una situación de insolvencia, es decir, hay deuda que no se puede pagar, hay una pérdida y alguien asume la pérdida. O sea, lo que no nos podemos creer es que al final en una crisis de deuda nadie ha asumido la pérdida y acreedores y deudores se van todos a casa contentos. La disputa, el conflicto distributivo que se da en la resolución de una crisis de deuda es cómo se reparte la pérdida que ya está encima de la mesa. Entonces, alguien se va a llevar la pérdida, y si nos venden que nadie se lleva la pérdida es que nos están engañando, ¿no? Y que seguramente la pérdida se está socializando. Desde un punto de vista... desde el punto de vista de la equidad, pero también de la eficiencia económica, es decir, para evitar que se volvieran a repetir los mismos comportamientos que han generado la crisis de deuda, quien tendría que soportar una parte de la pérdida, la más importante, son los acreedores privados, que primero han asumido el riesgo y segundo, han estado obteniendo la retribución en forma de tipos de intereses elevados que iba aparejado al estar asumiendo ese tipo de riesgo. Entonces, según las reglas de los mercados financieros, la pérdida le tiene que corresponder a los acreedores privados. ¿Cuál es el problema? ¿No? Que en torno a la crisis de deuda hay mucha teatralización, ¿no? y se dramatiza todo mucho. Mientras que se está dramatizando la lentitud, la torpeza institucional, si el rescate se libera, no se libera, tal, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está reconvirtiendo deuda. Es decir, los acreedores privados, aquellos que tanto por razones económicas, de eficiencia económica, de evitar crisis de deuda en el futuro, como de equidad social, tendrían que asumir la pérdida, se están deshaciendo de ella. Y las están comprando agentes públicos, es decir, lo que decía Carlos, la estamos comprando todos. O sea, cuando al final haya una quita, ¿no? Y por eso él decía, en el caso griego, creo que es en torno al 80% de la deuda ya está repartida, o sea, ya se ha socializado, ya se ha reciclado, ya es una quita que se va a imponer sobre los contribuyentes europeos. Y hace 3 años era justo al revés. Claro, o sea, ha sido un proceso rapidísimo, pero esto sucede, por eso decía Carlos,
En el caso español todavía estamos a tiempo, el reciclaje se está produciendo, ¿no? Pero todavía no está tan avanzado. Es que la mecánica de la crisis de deuda es perversa, ¿no? Pero... Permitidme porque preguntamos también a Malcolm Sawyer, profesor emérito de la Universidad de Leeds, además que publicaron un manifiesto llamando a la reestructuración de la deuda en el periódico The Guardian inglés el 20 de este mes, donde se firmaba, el primero era Malcolm Sawyer, pero había grandes economistas, principalmente ingleses, que lo firmaron. Vamos a ver qué nos decía Malcolm acerca de la reestructuración de la deuda griega. Debt cancellation could only be one part of that, because there are many others, such as rebuilding Greek industry through a large investment program would be one other key element for that. We would all, at least I personally would also want to argue that the type of labour market changes and the reduction of minimum wage and policies like that also need to be ended in Greece. But a main element has to be the rebuilding of Greek industry so that they are able to export and to meet their current account obligations as a way of moving back towards some degree of high levels of employment. Claro, hablamos del problema de la deuda griega. Vamos a verlo en un gráfico mientras charlamos, porque es que nos decía Malcolm Sawyer, uno de los problemas, una de las cuestiones tiene que ser la reestructuración de la deuda, ahí lo vemos. Pero el segundo de los, otro de los elementos tiene que ser la reconstrucción de la economía, entre otros el incremento de los salarios, parar la caída de salarios que ha deprimido la demanda, etcétera. Es decir, no es solo la cuestión de la... Es decir, es el primer paso para la creación del espacio fiscal necesario para la reconstrucción y qué otras medidas habría que implementar en Grecia, y luego veremos si tenemos margen de maniobra o no para hacerlos. Pero qué medidas habría que... Alejandro, por ejemplo. Hombre, yo... A la vez, al tenerse que hacer una reconstrucción, obviamente es con una especie de plan Marshall. Yo creo que Grecia necesitaría una cantidad de capital, de inversión en capital físico y humano tan sumamente ingente, porque es lo principal, es decir, reconvertir una parte de su industria que se ha quedado obsoleta, rehacer todo el tejido social y todo digamos, el capital social que se ha destruido en estos años, mejorar las infraestructuras públicas y privadas y, por supuesto, de nuevo, lanzar nuevos sectores productivos, que Grecia prácticamente se ha quedado en sector primario, agricultura, turismo y poco más. Yo creo que ese es uno de los retos que tiene la Unión Europea en su conjunto, pero sobre todo Grecia y todos aquellos que en ese momento tienen que aportar el capital necesario para que Grecia vuelva a salir. Sin capital físico y humano nuevo, inversión nueva y sobre todo en cantidades ingentes, Grecia no va a salir de donde está. Claro, pero el plan Marshall se tendría que realizar desde instituciones europeas con alguna, pero no están por la labor, o por lo menos es lo que están diciendo desde el Banco Central Europeo, desde el Juncker, el plan Juncker se ha amenazado con que, o el quantitative easing del Banco Central Europeo, no parece que estén por la labor de este plan Marshall o de esta reconstrucción. Entonces, ¿cuál es el margen de maniobra dentro de la Unión Europea de Grecia? Hombre, el horizonte es ese, lo que pasa es que claramente habrá que pelearlo, o sea, habrá que pelear por proyectos de reconstrucción europea y a nivel interno vamos a ver qué hace el gobierno griego. Yo creo que se trata, tiene que reconstruir y tiene que reorientar el tejido productivo, tiene que movilizar recursos, o sea, aparte, o sea, inversión, que solamente puede ser inversión pública, habría que dar la batalla en Europa para que sea inversión pública de Europa y habrá que movilizar recursos internos. El sistema fiscal griego está infrautilizado, es decir, su capacidad recaudatoria, efectivamente, en un país que está destruido, pero que también tiene una alta concentración de la riqueza y que tiene una oligarquía política y una oligarquía económica que no está pagando impuestos, es decir, se trata de canalizar todos esos recursos para un poco lo que decíamos antes, por supuesto lo urgente, ¿no? Y las promesas electorales más inmediatas, pues evidentemente es tapar la sangría social que tiene que hacer, pero a la vez atender a lo
a lo profundo. Banco Central Europeo tendría que jugar un papel, pero ya lo está jugando. Teóricamente es independiente de los poderes políticos, pero evidentemente eso le hace muy dependiente de los poderes financieros, y Francisco Lousa nos decía esto al respecto del Banco Central Europeo y de las interrelaciones que existen con el sector financiero. Últimas semanas, hace 2 semanas, 2 de los principales bancos griegos han pedido 2.000 millones de euros para liquidez de cortísimo plazo porque no tenían capacidad de sostener sus operaciones. Esto es anormal. La banca no puede ser dependiente cada día de una financiación de ningún banco central, nacional o un banco europeo. Esto es totalmente anormal. Es un error, es una forma de dependencia, pero implica que si hay algún conflicto con la Banca Central Europea y si no hay capacidad de responder, el problema es la hora siguiente o el minuto siguiente. Si el banco decide no financiar, Grecia tiene que financiarse. Claro, Grecia tiene que financiarse y el Banco Central Europeo va a jugar un papel preponderante. Vamos a contactar con Antonio Sanabria, que le tenemos al teléfono, es economista y actualmente está trabajando en el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, el KDTM, en el equipo de Eric Toussaint. Antonio, no sé si me estás oyendo. Perfectamente. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros y disculpar la aparición así un poco fantasmal, sin imagen, pero bueno. No, siempre es un placer escucharte, Antonio. Déjanos que te preguntemos, porque estábamos hablando de la posibilidad de reestructuración y del papel que puede jugar el Banco Central Europeo. Desde Bruselas, desde Lieja, donde estás, cuéntanos, ¿cuál es la visión que tenéis acerca de la posibilidad de reestructuración de la deuda griega en unos términos, como estábamos diciendo en la mesa, que sean socialmente aceptables o democráticamente necesarios? Bueno, la posición, digamos, que maneja el CADTM con respecto a lo que es el tema de la deuda griega es una posición un poco más, bueno, un poco no, bastante más radical de lo que plantea Syriza ahora mismo, de lo que sería la reestructuración. En todo caso, eso sería una cuestión, es decir, qué posición se recomienda desde el CADTM, y otra es, bueno, si al final, como parece, se va a ir a esa reestructuración, ¿qué se puede hacer y qué margen de maniobra se puede tener? Claro, estábamos diciendo que margen de maniobra hay dentro de una zona de integración europea, la Unión Europea, cuya moneda está dirigida por un banco central que además está tomando partido políticamente en contra de esta reestructuración progresiva. ¿Cuáles son las posibilidades de Grecia, Antonio? ¿Cómo lo veis? Bueno, la verdad es que un poco se ha dicho con el tema de lo que habéis estado hablando respecto a lo que ha sido la socialización. Una buena parte de lo que era deuda privada se ha pasado a deuda pública, es decir, podríamos decir que grosso modo un 80-85% de la deuda va a pasar este año, sino ya a manos de los contribuyentes europeos, y yo creo que va a ser por ahí donde uno de los elementos que va a jugar desde el lado de los acreedores a jugar a confrontar a los griegos contra los contribuyentes, ¿no? Antonio, sí, déjanos que te preguntemos. Viviana y tú pertenecéis al colectivo Novecento. Déjame, me estaba preguntando antes hacerte una pregunta. Sí. Hola, Antonio, te puedo preguntar, ¿verdad? Sí, claro. A ver, mira, mi pregunta va porque yo sé que tú conoces bien el proceso de crisis de deuda externa de América Latina. Yo, a raíz de algunos elementos que han salido en la mesa, ¿no? Se me ocurría hacer algún paralelismo. Ya Grecia ha socializado gran parte de su deuda, ya está en manos de acreedores públicos, los acreedores privados han provisionado, han recolocado sus estrategias. Estamos en un momento, además, donde parece que hay presión social clara en Grecia, quizá en otros países de la periferia europea también soplan aires de cambio político. ¿A ti te parece que se podría establecer algún tipo de paralelismo? O sea, estábamos antes comentando si empieza a haber signos de reorientación dentro de las instituciones europeas. Quizá nos acercamos a una especie de 1989, ese punto de inflexión que fue el Plan Brady en la crisis de la deuda externa, en el caso de la crisis de los países de la Europa periférica. ¿Podríamos esperar, tú crees, que los acreedores, es decir, la Troika, a través de la Unión Europea, flexibilizaran a partir de ahora, lo cual no sería más que un cambio de estrategia porque pasaríamos a otra fase de la crisis, su gestión de la situación? ¿Cómo lo ves? Bueno,
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece que hay paralelismos evidentes en lo que ha sido la estrategia de huida hacia adelante, esperando pues que se socializaran esas pérdidas, ¿no? Que los bancos se deshicieran de esa deuda. Pensemos que Alemania, pues en 2009 tenía más o menos una exposición de unos 60.000 millones de euros y ahora no llega a 20.000. Bueno, y que a su vez ahora hay una flexibilización en vista de que, bueno, se ha llegado a un punto de que no hay otra. Es decir, la reestructuración de 2012 ha sido un fracaso, las políticas de ajuste han sido un desastre y sí que hay esa ventana abierta por parte de los acreedores a flexibilizar condiciones. El ejemplo del 89 está muy bien traído y ahora es cuestión también que desde el lado de los deudores se presione para que sea el 1989, pero de la movilización social que también empezó a haber en el caso de América Latina, ¿no? Para que cambie algo más, que no sea simplemente una mayor o menor reducción de deuda, que es un elemento importante, pero que hay más del juego. El trasfondo de todo esto es mucho más importante. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Te despedimos. Ha sido un placer y esperamos volver a charlar contigo desde ECO. Nada, encantado. Cuando queráis. Un abrazo. Bueno, perfecto. No, nos ha dado muchas claves acerca de, y además una pregunta muy acertada en los paralelismos con América Latina. Vamos a ver lo que nos decía Francisco Lousa otra vez acerca del euro y de las posibilidades que se tiene, lo que estábamos hablando, de Grecia dentro del euro. Y sobre todo prueba que la Unión Europea ya no tiene más armas para impedir que el euro sea lo que es un arma de destrucción masiva a la economía y a la gente. Y Grecia es la primera víctima de todo eso. Por eso, si Grecia responde, hay una posibilidad de una nueva relación de fuerzas en Europa, hay un cambio posible. Y por eso es tan importante que la izquierda griega no se quede sola. Bueno, nos hablaba Antonio de los movimientos sociales y Francisco Lousa de que la izquierda griega no se quede sola. Carlos, cuéntanos. Fundamental ese aspecto político, ¿no? Y fundamental otro de los elementos que no quería dejar de reseñar a los que han incorporado Alejandro y Viviana y también Antonio, el elemento del ámbito financiero. Si Grecia no toma posición muy beligerante en la actuación de su sistema bancario, no tiene absolutamente nada que hacer. De hecho, Grecia ha desembolsado muchos fondos y los bancos no son suyos, no son de los griegos, no tiene ningún sentido. O aprovechar esa situación para convertir en una herramienta la banca griega, que en parte ha sido la causante de la situación, o iremos por muy mal camino. Estamos ante soluciones, retos complicados, pero perfectamente posibles de alcanzar desde un punto de vista técnico. Nada de lo que hemos hablado es ajeno a la posibilidad de ser alcanzado. El obstáculo es político, simplemente político. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, la verdad es que es una situación complicada, pero nos hemos ido quedando sin tiempo a medida que hemos ido charlando. Lo que sí me gustaría es que nos dejarais un último titular de conclusión para los televidentes acerca de la situación griega y de lo que hemos estado hablando. Si quieres, Alejandro, empezamos por ti, por ejemplo. Bueno, el titular, desde mi punto de vista, es que Grecia tiene una tarea ingente por delante. Solo desde la cooperación interna y externa, Grecia puede acometer esta tarea. Un plan Marshall hablábamos, un plan de inversión público y privado que digamos, reconstruya el país, pero sí que quería dejar un mensaje en ese sentido algo más pesimista respecto a lo que comentábamos de la cooperación de otros partidos de otra izquierda europea. Yo creo que Grecia, lamentablemente, a día de hoy, salvo que España gire, y esperemos que así lo haga, en las próximas elecciones, se puede quedar todavía hoy muy sola en lo que sería una gran coalición para vencer las reticencias de las oligarquías financieras y políticas que ahora mismo, tanto desde el bloque conservador como el bloque socialdemócrata, son demasiado férreas como para que todavía solamente Syriza pueda romperlas definitivamente. Diana. Sí, yo creo que ayer el pueblo griego dio el primer paso. Yo creo que condición necesaria pero no suficiente para que las cosas cambien de verdad. Yo creo que le queda por delante todo el camino
y a los demás nos queda dar ese primer paso, ¿no? Yo creo que es un camino que tiene muchas más posibilidades de éxito cuantos más países lo emprendamos. Yo creo que el día después de las elecciones se toma conciencia de cómo ganar las elecciones, es solo el principio, pero también marca cuál es la tarea que tenemos en los otros países de la Europa periférica, especialmente, no solo, pero especialmente. Muchas gracias. Carlos. Un deseo profundo de que este primer paso ilusionante pues no se convierta en un nuevo plan Brady, o sea, que esperemos que de verdad esto no sea lo que hasta ahora ha sido, que es un naufragio de un Costa Concordia en el cual los responsables se han ido una vez más de rositas y nos han dejado la pulla a todo el pueblo. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Yo creo que hemos dado una perspectiva bastante completa de cuáles son los problemas a los que se enfrenta el nuevo gobierno griego, así que os esperamos en otro ECO. Muchas gracias. Y a vosotros muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa una vez más. La verdad es que ha sido un placer y nos hemos quedado sorprendidos del recibimiento que nos habéis dado a través de redes sociales, a través de mails. Os seguimos animando a que nos hagáis llegar vuestras preocupaciones o vuestras peticiones a través de las redes sociales o nuestros mails. Y si no podéis seguirnos en directo, por supuesto, los vídeos estarán colgados en las páginas respectivas. Después de este especial sobre Grecia, vamos a volver a nuestra programación habitual y el próximo martes 10 de febrero tendremos un programa sobre el desempleo, uno de los grandes problemas económicos, cómo podemos afrontarlo, cuáles son las soluciones que hay encima de la mesa y sobre todo cuál es la situación a la que nos enfrentamos. Os dijimos el primer día que aquí ibais a encontrar voces que normalmente no se encuentran en los medios y vamos a intentar hacerlo, traer invitados como hoy, invitados de excepción que nos puedan dar una visión alternativa y como siempre nos gusta acabar con dos recomendaciones en términos de convocatoria de actos a los que podáis asistir y hay uno muy interesante, lo organiza el Círculo 3E de Podemos, son para los próximos 3 y 5 de febrero. El Círculo 3E de Podemos organiza unas jornadas por una fiscalidad justa y suficiente para salir de la crisis, de 4:30 a 8:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid. Os recomendamos ir y también queremos recomendaros un libro porque estamos hablando de la deuda griega, de la posibilidad de reestructuración, pero es que hay un gran fraude fiscal que está soterrado y que es difícil encontrarlo. Gabriel Zuckman ha escrito, un pequeño del equipo de Piketty, ha escrito un libro muy asequible, pequeño, pero donde nos dan las claves de cómo se puede identificar ese fraude fiscal y cuáles son las medidas que podemos instaurar colectivamente para sacarlo a flote y para atajar este problema y para sacar recursos para esa reconstrucción que se tiene que dar en Grecia, pero que se tiene que dar también en España y en el conjunto de la eurozona. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, nos despedimos y os decimos a todos, os convocamos hasta el próximo ECO el 10 de febrero. Muchas gracias por estar con nosotros.